Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, ¿cómo estamos, queridos hermanos? Nos da muchísimo gusto otra vez estar con ustedes en su programa Una aventura de fe. Los saluda su hermana en Cristo, Erika León, y también hoy nuestro co-conductor, José Luis Pérez Rosales. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias a Dios, bien. Muy bien, co-conductor. Perfecto, qué bueno que estamos bien, ¿verdad? Hermanos, pues qué gusto nos da tenerlos a todos ustedes aquí en la diócesis de Cuautitlán. Gracias a nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla que siempre nos están acompañando. Hoy los invitamos a que a través de los mensajes nos hagan saber sus inquietudes, dudas. Aquí nos las van a estar ampliando un poquito más, ¿verdad? Así es, de eso nos vamos a ocupar. Así es, entonces ya saben, a escribir en los comentarios, ¿sale? Aquí los vamos a estar leyendo. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro programa de esta mañana haciendo la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, esta mañana pedimos, como lo hacía San Pablo, que el Espíritu venga en ayuda de nuestras flaquezas, que el Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad. Señor, tú que dijiste, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Preside nuestra reunión en esta diócesis, pone en nuestros labios aquello que con tu gracia hemos vivido en nuestras almas durante la semana. Que todo sea como la luz puesta en el candelero, para que alumbre a los demás, para que viendo las maravillas que haces con los hombres, demos gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, ¿se acuerdan que hace 8 días se nos quedó inconcluso el tema que estábamos dando? Entonces, hoy vamos a empezar con eso. ¿Qué te parece si lo retomamos? Porque por ahí se nos quedó ese temita. Claro que sí, habíamos visto que había diferentes sacrificios, diferentes ritos que el pueblo de Israel tenía, en los holocaustos o los sacrificios de expiación y los sacrificios de alabanza, pero había uno en especial que era el gran día del perdón. Les habíamos comentado que era el llamado Yom Kippur, el día del perdón. En ese día se tomaba de manera particular una ofrenda para todo el pueblo, es decir, no era particular, sino era de todo el pueblo, incluido en precisamente los sacerdotes que servían en el altar. De manera que aquí es donde tomaban dos corderos, dos machos cabríos, que ya habíamos comentado también, tenían que ser de 1 año y sin ninguna mancha. Estos 2 corderos, el primero se ofrecía en el altar y se hacía una aspersión con la sangre de este cordero al altar, al pueblo, y después era asado, es decir, puesto sobre la lumbre para que se cociera, y era comido por el sacerdote y todos los oferentes. Pero había un rito que se hacía con el segundo cordero, al cual se le imponían las manos y se le decían todos los pecados del pueblo y de los sacerdotes. De manera que en esa acción se estaban transmitiendo esos pecados a aquel cordero. Este cordero no era sacrificado, porque como ya tenía todos los pecados del pueblo, ya no era un cordero sin mancha, ya era un cordero manchado, no físicamente, sino precisamente por todos los pecados del los que traía del pueblo, y sí, así es, ya cargaba con todos nuestros pecados.
ese cordero era liberado en el desierto para que allá muriera o de hambre o devorado por algún depredador, sí. Ajá. Y de esta manera es como era llevado a cabo el perdón, la expiación. Ese era un sacrificio, un holocausto de expiación, una ofrenda de expiación, de manera que a través de ese cordero nosotros nos eran no solo borrados nuestros pecados, sino perdonados nuestros pecados. Y además con esa era otra acción que es como si nosotros ya hubiéramos pagado, es decir, nos redimía. Cuando nosotros pagábamos nuestra deuda, no solamente era pagarla, no solamente es que se nos fuera perdonada, sino que ya habíamos pagado, o inclusive era repuesto aquello que nosotros hubiésemos hecho mal. Es como si yo hubiera robado, por ejemplo, y al momento en que soy perdonado, pero tengo que devolver lo robado, ¿no? Esta acción se llevaba a través del cordero, precisamente. De ahí parte que nosotros, y desde Juan, que señala a Jesús, este es el cordero que quita el pecado. Y entonces desde ahí nosotros sabemos que Jesús es ese cordero que asume todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, y nos da la salvación, nos da la remisión de nuestros pecados. No solamente nos es perdonado, sino que además es pagar aquello que ya debemos. Ya no debemos nada. Así es. Desde entonces. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. En cada Eucaristía. No solamente en la Pascua, sino en cada Eucaristía que nosotros celebramos. Recordamos eso, que somos... No solo lo recordamos, sino lo hacemos nuevamente presente y vivido en cada uno de nosotros. Esa es la importancia ahorita a propósito de lo que tú mencionas, que no solamente nos recuerda, sino que nos hace presente esa redención nuevamente. Sí, decíamos que se transmite nuevamente en el tiempo, ¿no? Que Así sigue es. haciéndose presente ese sacrificio. Así es. Hasta nuestros así tiempos. Es un sacrificio que no terminó, que no se dio allá, sino que se prolongó. Hasta nuestros días se sigue realizando. De acuerdo, perfecto. Bueno, con esto concluimos prácticamente el tema anterior, que era lo que nos faltaba. Bueno, pues hoy tenemos la primitiva iglesia ligó con la Eucaristía, la oración y la enseñanza de los apóstoles. Vamos a empezar, ¿qué te parece, José Luis, con la iglesia primitiva? ¿Cómo era esta iglesia primitiva? ¿Cómo estaba conformada? Bueno, la iglesia primitiva como tal, pues tenemos muy poquitos datos. Son muy pocos datos los que tenemos, los que nos dan en Hechos de los Apóstoles, algunos datos, algunas cartas de San Pablo, pues sí nos hablan de eso precisamente. La iglesia primitiva se basa en lo que ya hemos escuchado, ya hemos leído en Mateo que es 26 y siguientes. ¿Quieres ver ese? Sí. Mateo 26 nos dice: institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo: bebed ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo, en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es importante porque la iglesia primitiva toma precisamente estas palabras para continuar la Eucaristía, ya lo comentábamos, y llega hasta nuestros días. Es importante también ver que sigue, como hemos visto, una tradición de la tradición
del pueblo de Israel. Y la primitiva iglesia va a ligar, va a unir esta Eucaristía, esta acción eucarística, después con otros aspectos que ya no se daban en la Pascua propiamente, sino precisamente en las acciones de la iglesia, que es la enseñanza, la oración. Nosotros escuchamos ahí un poquito más adelante que dice cómo realizan todo el rito de alabanzas, oraciones que se daba en la Pascua. Pero después, ya en la primitiva iglesia, toma aspectos muy peculiares, muy particulares. Si tú tienes ahí, ¿cuáles son esos puntos que tomaba en cuenta la iglesia primitiva, Erika? Si nos haces favor. Bueno, nos decía que durante la época de la iglesia primitiva se reunían primero que nada en casas, en los integrantes de las comunidades, y en esa iglesia primitiva se mantuvo la tradición hebrea de entonar himnos y alabanzas, que especialmente eran los cantos de los 150 salmos, ¿no? Que, que hasta nuestros tiempos todavía lo vemos, se utilizan los salmos, y que la forma de cantarlos en la sinagoga era el solo salmódico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es un solo cantor que entonaba el texto sagrado, y a cada versículo la asamblea repetía una frase del mismo salmo a modo de estribillo, que también eso lo estamos viendo, lo practicamos, días, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el salmo responsorial. Así es. Sí. Entonces, en aquellos tiempos, ¿qué creen? Que también no había instrumentos, eran algo muy carente de mucha música, algo más simple, y esto era con la intención de que solamente centráramos nuestra atención en la adoración absoluta de Dios y de Cristo. Entonces eso tenía también esa peculiaridad, ¿no? Sí, los rasgos que desde un principio tomó la iglesia primitiva, son los rasgos que hasta hoy subsisten. Algunos, inclusive, después con el tiempo, las oraciones que se hacían, las oraciones que se conocen como oración eucarística, que para los que no sepan mucho de esto, es las oraciones que se realizan después de la consagración. Toda la oración que va después de la consagración, que es la plegaria eucarística, se conoce con ese nombre, y que es hay diversas oraciones, básicamente 4, y que pueden cambiar con el ciclo litúrgico. Esas oraciones, muchas de ellas, o la base central de estas oraciones, viene precisamente desde los inicios de la iglesia, o cuando menos desde los padres de la iglesia, que pues ahí podríamos también hacer otro tema completo. Pero volviendo al origen, al inicio, como escuchamos, se celebraba en casas, se celebraba en las casas, se celebraba también de manera conjunta en casas más grandes, en lugares donde pudiera tener cupo toda la comunidad o la mayoría de la comunidad, aunque tampoco eran todos estrictamente hablando, o toda la gente que quisiera. En el relato de los Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes recordarán, cuando es la llegada del Espíritu Santo, que Pedro les dice, salen después de recibir el Espíritu Santo, Pedro les dice que ellos son responsables de la muerte de Cristo, de Jesús, y que el Señor Padre Dios lo resucitó. La gente dice, ¿y qué debemos hacer? Entonces le dice Pedro, háganse bautizar en el nombre de Jesús y recibirán el Espíritu Santo. Esta acción nos recuerda precisamente los sacramentos que ya hemos visto, bautismo y confirmación, y cómo son necesarios para que pueda haber una participación entonces ya en la Eucaristía. Es decir, como requisito previo a la Eucaristía está el bautismo
y la confirmación. Claro, a como hoy lo conocemos. En ese tiempo, les repito, solamente les dijo, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo y recibirán el Espíritu Santo. Y nosotros vemos cuál es, entonces sí, ahí, qué es lo que provoca esta invitación en las personas. Dice ahí que se bautizaron más de 3,000 personas, ¿sí? Y obviamente entonces tienen ya una participación. ¿Cómo eran estas asambleas? ¿Cómo eran estas reuniones? Si nos haces favor, Erika, en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el que quieres que veamos? 2, el 42. Hechos de los Apóstoles. En el 20, ¿no? No. ¿Quieres 2? 2. Es importante, por eso quisimos traer la Biblia, que todos nosotros vayamos directamente a la fuente que es la palabra, porque aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo leerla directamente de aquí que ya haberla pasado a un texto por aparte. Entonces, por eso quisimos, sobre todo en este mes, de la Biblia. 2, del 1 a cuál quieres que leamos. No, es del capítulo 2. Capítulo 2 del 40 y... La primera comunidad cristiana. Es capítulo 2 del versículo 42 hasta el 45. Okay. Por favor. Dice, la primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozándole de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante tomar aquí en cuenta algunos aspectos porque, como les comentaba, en realidad tenemos muy poca información estrictamente de cómo eran esas primeras comunidades y cómo era precisamente la celebración. Aquí nos da algunos datos que son importantes. Dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Esto es importante. ¿Qué les enseñaban los apóstoles? La enseñanza no es como hoy, mira, te voy a llevar al catecismo y entonces te voy a decir esto y esto y esto. No, la enseñanza era en relación a lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, que se estaba dando cumplimiento o que se había dado cumplimiento en Jesucristo. Y entonces los apóstoles estaban constantemente en esa enseñanza. ¿Qué más? Dice, en la comunión. Y aquí nos habla de algo, no solamente de lo que nosotros hoy conocemos como comunión, voy y comulgo, no, sino la comunión, la unión de todos los que iban formando parte de esa nueva comunidad. Era una comunión. Por eso también dice, en la fracción del pan y en las oraciones. Aquí vemos como una es la fracción del pan, o lo que conocían como la fracción del pan, que es precisamente lo que leímos antes en Mateo. El hecho como tal de tomar el pan, lo que nosotros hoy conocemos como la consagración. Tomar el pan, partirlo, dar gracias y dárselo. Tomen y coman, tomen y beban. Esa parte es la que es la Eucaristía, esa acción de gracias. Y
nosotros encontramos que esto se venía realizando junto con, además, dice, las oraciones. Ya habíamos visto, ya nos había dicho Erika, las oraciones que podían ser desde oraciones específicas o la recitación de los salmos, y que hasta nuestros días, como decía, existen no solo en la celebración eucarística de la misa, sino además los que leemos o rezamos la liturgia de las horas, realizamos por lo menos mañana, tarde y noche, que son precisamente los salmos, y que no son cantados ni rezados así, sino que tienen una entonación específica. Algunas veces cuando estamos en misa, los que saben cómo hacerlo cantan el salmo, cantan el estribillo del salmo o cantan todo el salmo. Bueno, pues ese es precisamente lo que se sigue haciendo en la liturgia de las horas, o lo que realizaban también en la primera comunidad. Ahora, nos menciona ahí que había temor porque hacían muchos prodigios. Sin embargo, aquí la cuestión de temor no va en el sentido del miedo a aquello que pueda suceder, sino temor, y hoy lo entendemos también así cuando hablamos de ese don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, o temor a Dios, pero temor a Dios en el sentido de temor a ofender a Dios, o temor a no hacer lo que Dios nos dice, porque ellos mismos veían cuáles eran los resultados de esta celebración, ¿no? Y dice ahí que había muchos milagros, y esto también es importante porque producto de la enseñanza, producto de la Eucaristía, es la realización de muchos milagros. Hoy en día, ya también lo habíamos comentado, de repente no nos damos cuenta de todo lo que sucede en nuestra vida diaria, no a uno, sino a todo el mundo, en todo el mundo, cosas que pasan que si bien nos va, diremos, ay, no sé ni por qué, pero se dio esto, no sé por qué, pero sucedió esto otro. Y uno con ya un poquito más calma dice, ah, no, pues sí sé por qué, porque es la acción de Dios en nuestra vida. De hecho, hasta cuando asistimos a la Sagrada Eucaristía, hay cosas que ni siquiera percibimos, pero hay gente que sana y no te das cuenta, así ¿no? Es, porque son los milagros que siguen sucediendo cada que nosotros asistimos a la Sagrada Eucaristía. Pero hay que ser como que un poquito más perceptivos y abrir los ojos del Espíritu para podernos dar cuenta de todo ello. Así es. Dice aquí, había muchos prodigios y signos, y aquí también es importante porque signo no solamente es el milagro, signos son las cosas que uno encuentra a veces como respuesta a la propia situación de vida, o signo es también el consuelo que encuentra uno simplemente al estar en la presencia de Dios, ¿no? Claro. Eso es importante. Dice, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno. Y aquí volvemos a lo mismo. A lo mejor hoy decimos, oye, pero y eso ya no se hace, o si eso se hiciera, estamos hablando de comunismo. No se refiere en ese sentido. Aquí lo importante es que también, producto de la enseñanza de los apóstoles, que es la prédica que hoy nos hacen nuestros pastores, nuestros sacerdotes, producto de la Eucaristía, producto de la oración, es que nosotros tenemos que ir al más necesitado. A veces nosotros pensamos que no podemos, pues, yo estoy para que me ayude, no para andar ayudando. Y eso no es cierto, porque como les decía hace un momento, hay ocasiones en que escuchar al otro ya es una ayuda. No todo se convierte en la cuestión económica o monetaria. Hay cosas que son importantes y que a lo mejor también nos daría para otro tema, pero muchas veces uno
no le pone uno atención a los amigos, a las personas cercanas, pero lo peor, no le pone uno atención a su propia familia. Y ahí lo digo por experiencia. De repente andamos aquí de predicadores y de muy llevando a todos, y a nuestra propia familia nos cerramos, no les decimos, no los oímos. Entonces es importante, producto de la Eucaristía. Esa Eucaristía, producto de esa enseñanza, nos debe de llevar a actuar con los hermanos. Sí, claro, nos convertimos en mejores personas, tenemos gratitud, nos vamos transformando. La Eucaristía al final transforma al ser humano. Entonces Así vienen es. todos esos frutos, ¿no? Así es, así es. Tenemos otro punto donde nos habla de la enseñanza, de la oración, donde se conjuga precisamente esta primera. Habla, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, de algunos aspectos. Por ejemplo, nos dice que los apóstoles iban al templo o a la sinagoga a enseñar. Uh-huh. Nos habla, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles también de cómo después de este discurso del Pentecostés, cómo son tomados presos y cómo en la cárcel los libera el Señor, y en cuanto salen, dicen, se va nuevamente al templo a enseñar. Nos habla también de otro pasaje, podemos verlo, bueno, no lo vamos a ver ahorita, pero pueden ustedes buscarlo, donde también habla de la institución de la institución de los primeros diáconos. Y les dicen, ¿por qué los instituyen diáconos? Para el servicio de la mesa de las viudas de los griegos, nos menciona Hechos de los Apóstoles, porque dice, ellos, o sea, los apóstoles, tendrían que dedicarse a la oración y a la enseñanza. Entonces ahí nos habla de esa. Pero también ya Pablo, en sus viajes, en su peregrinar, en su difusión del Evangelio, también utilizaba ya esta misma fórmula de las reuniones de la asamblea de la iglesia, que podemos ver en Hechos de los Apóstoles 20, del 20, ¿qué? 20. A ver si quieres la busco. Aquí está. 20 del 7 al 12. Al 12. Ok, si nos haces favor. Sí. Yo le pido a Erika, porque ya ven que me tengo que pegar mucho el libro y ya tiene mejor vista. Dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. En la estancia superior, donde estábamos reunidos, había abundantes lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: «No os inquietéis, todavía sigue con vida». Subió luego, partió el pan y comió, y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó. Trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron no poco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, de igual manera, podemos ir viendo, podemos ir analizando cómo en varios de los versículos nos va diciendo cosas que a lo mejor no hemos detallado, no hemos puesto
atención y que las oímos y pues sí, eso pasó, ¿verdad? Y a lo mejor lo que más nos llama la atención es, se murió y Pablo lo resucitó. Sin embargo, hay detalles que son importantes, sobre todo porque no solamente nos dicen de aquello que se realizaba, sino de aquello que se realizaba y que hoy día sigue realizándose en nuestras Eucaristías, en nuestras misas. La primera parte dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Para los judíos era el domingo. Ese es el primer día de la semana, el domingo. Ellos seguían yendo el sábado, el sabbat, iban a las sinagogas. Pero dice aquí, el primer día de la semana, es decir, ya el domingo, nos hallábamos reunidos por la fracción del pan. Nos hallábamos reunidos, para la fracción del pan. ¿Para qué se reunían entonces los primeros las comunidades? Las primeras comunidades para la fracción del pan. O sea, ¿para qué venimos aquí? Pues para la fracción del pan. ¿Cuál era? Ya repetimos, suena o es repetitivo, pero es importante, o sea, renovar, hacer nuevo el sacrificio que Jesús había dejado. Ya vimos en Mateo, en la última cena. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba entre ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Dice que disertaba, es decir, les enseñaba y respondía seguramente a cuestionamientos u objeciones que alguno le hiciera, para que la palabra de Dios, el Evangelio, se fuera quedando clara en cada comunidad. Y ahora nos quejamos por una hora, ¿verdad? Y ahora nos quejamos con una hora, pero incluso en la que el sacerdote no va a dar una hora de homilía, sino unos minutos. Nos da unos minutos, ¿no? Y creo que también eso ha venido en detrimento de nuestro crecimiento espiritual, porque aquí vemos cuánto tiempo, ¿no? Se le invertía a eso. Bueno, aquí es importante, no es el tema, pero es importante en cuanto a las homilías. Nos dicen los que saben de esto, incluso el Papa ha dicho, deben de ser breves, pero no tan breves que no abarquen los puntos principales, los puntos que son esenciales que se marquen, ¿no? El Papa dice, hay personas, más bien ministros, hay sacerdotes que se alargan muchísimo y finalmente no dejan nada en el oyente, ¿no? Entonces las homilías tienen que ser breves, pero sustanciosas. De acuerdo. ¿Sí? Después me acuerdas de decirte bien cómo es la definición. Ok. Entonces decía que él se alargaba, les estaba diciendo, enseñando, dice hasta la medianoche. En la estancia superior donde estaban reunidos había abundantes lámparas. Esto, les decía yo, es importante porque no es lo mismo estar a oscuras que con abundantes lámparas. Así es. Y aquí es lo importante. Los que estaban afuera estaban a oscuras. Los que estaban ahí tenían suficiente luz. Si ustedes... La Eucaristía ilumina. Así es. Si ustedes conocieran a esta cabina, van a ver que tenemos unas luces aquí enfrente a nosotros muy, muy fuertes para iluminar, precisamente para que nosotros podamos vernos en las pantallas o en la pantalla. Y es importante porque precisamente aquí también encontramos otro simbolismo de esas primeras comunidades, de aquellos que estaban a oscuras o aquellos que estaban en un lugar completamente iluminado. Entonces,
la Eucaristía es luz para nuestras vidas. Así es. Bueno, un joven llamado Eutico estaba sentado al borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iban dominando un profundo sueño. Y aquí también pasa algo muy importante, que sucedía en las primeras comunidades, pero que sigue sucediendo a nosotros. Aquellos que estamos entre que sí queremos y no queremos, que estamos en la mitad de donde hay luz y donde hay oscuridad. Aquellos católicos que decimos, pues yo creo, pero eso de ir a misa todos los domingos, no, yo no. O yo creo, pero yo creo en Dios, no, y en Jesús, pero no en la iglesia. Entonces somos aquellos que estamos entre que sí, que no. ¿Qué pasa con ellos? Pues nos va ganando el sueño, dice aquí. En el caso nuestro, pues nos va ganando la apatía, la pereza. Y nosotros nos damos cuenta de que aquello que sucedía en las primeras comunidades sigue sucediendo hoy. Cuando nosotros decimos, ay, es que, ¿para qué voy a misa? Ay, es que, ¿para qué rezo el rosario? ¿Para qué rezo simplemente? Ya no el rosario. ¿Para qué rezo? Vamos cayendo, que es lo que le pasó a esta persona, dice, vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Fíjense qué importante, porque les repito, obviamente esta no es la esencia de todas las celebraciones, ¿verdad? Pero sí nos da una idea muy, muy importante del hoy, de cómo lo celebraban, pero cómo hasta el día de hoy sigue tan vigente. Les repito, como aquellos que empezamos a dejarnos primero a no orar, después a no ir a misa, después a no leer la Biblia, empezamos a caer, y algunos, como dice aquí, del tercer piso y muertos. Es que al final la Sagrada Eucaristía es el alimento espiritual, entonces morimos si no tenemos ese alimento espiritual, y al morir el espíritu, pues ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de ir a misa, ya no hay ganas de nada. Así es, exactamente. Es verdad, y esto es lo que nos está diciendo aquí. Dice, lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no os inquietéis, todavía sigue con vida. Subió luego, partió el pan y comió. Cuando nosotros hemos muerto, cuando nosotros dejamos de hacer lo que ya hemos mencionado y finalmente morimos, la iglesia y la Eucaristía, Jesús en la Eucaristía, Jesús inclusive aquí en el sagrario, Jesús ya Eucaristía en el sagrario, hace lo que Pablo dice. No dice Pablo, sí, bajó y desde lejito le dijo, sí, pues revive, ¿no? No, dice aquí que lo tomó entre sus brazos. Y esto es también muy importante. Es un signo de la comunidad que celebraba y que acogía entre sus brazos a las personas que formaban esa comunidad. El día de ayer, en la celebración de la misa, mi párroco decía, tenemos que formar una comunidad. Si ustedes recuerdan, la cita del Evangelio de ayer fue aquella donde se nos habla de la corrección fraterna, nos habla de que nosotros podemos atar y desatar, y que nosotros podemos unidos pedir a Dios lo que querramos. Obviamente que sea para nuestro bien, ¿verdad? Claro. Y cómo tenemos precisamente hoy en día que formar esa comunidad donde se viva el amor, la fraternidad. Es que yo no lo conozco, pero pido por él. La solidaridad, es que yo no lo conozco, gratitud, pero seguramente tiene alguna situación, y lo menos que yo puedo hacer
es sonreírle, es desearle la paz. Cosa muy contraria que por desgracia nos pasa algunas ocasiones cuando nosotros estamos en la iglesia y somos muy devotos y somos muy piadosos, pero volteamos a ver al que está a nuestro lado. Este lugar está apartado, ¿eh? Ay, me hiciste recordar algunas cosas, sí. Y entonces no es una actitud de hermandad, esa no es la primera comunidad. Esa no es la comunidad que tiene que haber el día de hoy, les decía yo. Y además puede partir de que no estamos viviendo completamente la Sagrada Eucaristía, porque de ahí vienen todos esos frutos. Hay veces que vamos saliendo, acabamos de alimentarnos y ya empezamos con estas actitudes, entonces no la vivimos realmente la Sagrada Eucaristía. Hay una expresión pues vulgar, ¿verdad? Pero que nos dicen y que de repente es muy cierta. Somos come santos y cagadiablos, así nos lo dicen. Y nos suena fuerte, pero es fuerte no solo por las palabras que utiliza, sino fuerte porque es una realidad. Nosotros ahí estamos muy piadositos, pero afuera nos convertimos en todo un demonio. Así es. Y somos todo menos una expresión o imitación de la Eucaristía que acabamos de celebrar. Así es. Por eso me llamó la atención estas dos. No nos dice a lo mejor o no nos enseña tanto de cómo eran esas, pero sí nos da la pauta de cómo se reunían, oraban, vivían, convivían y los frutos sobre todo que estas primeras comunidades cristianas tenían. Yo creo que el fruto mayor que dio esas comunidades es que hasta el día de hoy se sigue celebrando la Eucaristía, inclusive, les repito, de la misma manera que se inició celebrando, hasta Así con es. Las mismas oraciones. Así es, Pati, tenemos algunos saluditos, preguntas. Gracias, Teresa Celina Rodríguez, nos dices buenos días, Dios nos bendiga y acompañe en esta nueva semana, que así sea. Gracias, Reina Chávez, por acompañarnos. Muchas gracias por este tema, Erika y José Luis, gracias a Dios, Teresa Celina. Berta Flores, gracias también, Berta, por seguirnos en la transmisión. A Raúl Ortiz, a Baraquiel Moreno. Mirenme por qué. Ok, ahorita se nos movió un poquito aquí la pantalla, pero ahorita continuamos con los saludos. Bueno, pues sí, como nos damos cuenta entonces, la Sagrada Eucaristía para nosotros debe de ser algo fundamental, algo en lo que nos debemos también de adentrar ya un poquito más y vivirla realmente, porque lo que hablábamos ahorita no se vive, no estamos convencidos de lo que vamos a celebrar en cada Eucaristía, y estas primeras comunidades hoy nos muestran que así se hacía y que se sigue haciendo hasta nuestros tiempos. Gracias a Berta Flores, gracias a Víctor Manuel González Rodríguez, a Carmen López Ibarra, Celina Rodríguez, a Gloria Gómez, tu fan. Es mi fan número uno. Es tu fan número uno. A Abigail Valencia Durán, gracias también por estar con nosotros. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. No sé si se pueda, pero le quiero también mandar un saludo a mis amigos y compañeros hermanos del Movimiento Familiar Cristiano ahí en Villa de las Flores, que nos comentaron que nos ven. Entonces un saludo para mis hermanos del Movimiento Familiar Cristiano y también para algunos de mis ex compañeros del Instituto para el Diaconado Permanente, del cual sigo siendo su amigo, pero ya no estoy activo en él, pero también les mando un saludo a los que de repente también nos llegan a ver. De acuerdo, pues les mandamos un cordial abrazo y saludo, y obviamente que nos ayuden también a compartir estas enseñanzas que aquí con mucho cariño hacemos. Bueno, pues, ¿alguna conclusión? Pues yo creo que la conclusión que yo creo es que las primeras comunidades arriesgaban hasta su vida por celebrar la Eucaristía. Y hoy nosotros, a veces con mucha pereza, queremos levantarnos
queremos dejar de ver el fútbol americano que empezó la temporada, queremos dejar de ver el fútbol, queremos no dejar de ver, es decir, nos cuesta mucho trabajo poder ir a la Eucaristía, la que muchos, incluso hoy, varios lugares en el mundo, les cuesta hasta la vida. Así es. Y nosotros, pues a veces no queremos dejar la comodidad de nuestro sillón o de nuestra cama para ir al encuentro con el Señor. Pues, ¿qué te parece para concluir? Ahora que hemos tenido también en nuestra diócesis la visita de San Pascual Bailón, que ama con todo su corazón a la Sagrada Eucaristía, le pidamos su intercesión para que también nosotros nos enamoremos de la Sagrada Eucaristía, que tengamos ese amor ferviente por la Eucaristía, y si en tu parroquia van las reliquias, pues pidas ese amor, así como él lo hacía, y a la Santa Misa, para que también nosotros seamos así fervientes, enamorados de la Sagrada Eucaristía, y sobre todo que creamos lo que existe realmente ahí, que es el cuerpo y la sangre y toda la divinidad de nuestro Señor. Así que bueno, con esto, como ves, damos por concluido este tema. Nos vamos a encontrar dentro de 8 días, hermanos. No se les olvide que tenemos nuestro tema de Eucaristía, Sacramento de Fe. Aquí los esperaremos para continuar con este sacramento de la Sagrada Eucaristía. Así que gracias, José Luis, por habernos acompañado. A ti, gracias a todos los que hacen posible esta transmisión y todos los que nos escuchan. Gracias Nancy, gracias Pati, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en 8 días. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.